Okay. Sabemos que hay varios enlaces químicos. Hay enlaces iónicos, covalentes. Los covalentes se dividen en polar y no polar. También hay enlaces metálicos. Para distinguir entre iónico, covalente polar y covalente no polar, vamos a utilizar la electronegatividad. ¿Okay? Recordamos que en la tabla periódica la electronegatividad tiene una tendencia general en que aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, sabemos que la electronegatividad del flúor es mayor que el oxígeno, que es mayor que el nitrógeno. ¿Okay? Que la electronegatividad de nitrógeno es mayor que el fósforo, que es mayor que arsenato, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, tenemos extremos. Hay varias escalas de electronegatividad. Lo más común es la escala de electronegatividad relativa de Pauling, en que el flúor tiene mayor electronegatividad en 4,0 y el cesio, por ejemplo, tiene electronegatividad de 0,7. Entonces, el flúor tiene más de 4 veces la habilidad de atraer electrones enlazados hacia sí en comparación con el cesio. ¿Okay? Otras escalas tienen pequeñas variaciones en esos números. No importa, cuando yo necesito que ustedes hagan un cálculo en un examen, yo voy a darles un cuadro con los valores que pueden utilizar. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un compuesto formado con el mismo elemento, bueno, cuando tenemos un enlace químico en que ambos átomos vienen del mismo elemento, vamos a tener una diferencia en electronegatividad igual a 0. Y ese tipo de enlace es covalente y perfectamente no polar, porque ambos átomos tienen la misma habilidad a atraer electrones enlazados hacia sí. Entonces van a compartir los electrones enlazados igualmente. Si elegimos otro compuesto, otro enlace químico, en que hay una diferencia en las electronegatividades, por ejemplo, en el fluoruro de hidrógeno, el fluoruro tiene 4, el hidrógeno en esta escala tiene 2,1, entonces la diferencia es 1,9. Dado que tiene una diferencia en electronegatividad relativamente grande, lo vamos a llamar covalente polar. En un caso aún más extremo, podemos ver que un átomo está jalando los electrones enlazados más hacia él. Por ejemplo, en el fluoruro de litio. En este caso, la diferencia en electronegatividad es tan extremo que lo vamos a llamar un enlace iónico. Vamos a notar que esa es una escala continua entre covalente no polar hacia iónico, pero nosotros como seres humanos queremos categorizar los enlaces en esas 3 categorías, covalente no polar, covalente polar y iónico. La realidad es que cada enlace tiene cierta característica iónica y cierta característica covalente. ¿Okay? Cuando encontramos 2 elementos con las electronegatividades muy parecidos, ese resulta en un enlace covalente. Esa es la razón de que muchos compuestos entre un metal y entre un no metal y un no metal van a formar compuestos con enlaces covalentes. Cuando tenemos un compuesto con un elemento con muy baja electronegatividad, por ejemplo, a este lado, y otro elemento con muy alta electronegatividad, por ejemplo, a este lado, vamos a formar un enlace iónico. Entonces tenemos enlaces iónicos formados entre un no metal y un metal. ¿Okay? Entonces recordamos que en general los no metales tienen alta electronegatividad, los metales tienen baja electronegatividad. Entonces esta combinación tiende a formar compuestos iónicos. Vamos a notar que la electronegatividad de un metal aumenta con el estado de oxidación del metal. Entonces, 2 compuestos hechos con un metal, el compuesto en que el estado de oxidación del metal es mayor va a tener más carácter covalente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a dividir esas 3 categorías? Vamos a decir, arbitrariamente, si la diferencia en electronegatividad es menor a 0,5, se llama covalente no polar. Si la diferencia en electronegatividad es mayor a 0,5, pero menor a 2, vamos a llamarlo covalente polar.
Y si la diferencia en electronegatividad es mayor a 2, vamos a llamarlo un enlace iónico. Aquí, para ver un ejemplo. Digamos que tenemos dos compuestos, dos óxidos de hierro. Aquí. Entonces, el óxido de hierro va a ser más covalente o más carácter que el óxido de hierro 2. El óxido de hierro 3 tiene más carácter covalente que el óxido de hierro 2. ¿Okay? Porque el óxido de hierro 3 tiene mayor estado de oxidación para el hierro. Entonces, otra vez, digamos que nosotros queremos dividir los elementos en los enlaces químicos en grupos de covalente, no polar, covalente, polar y iónico, pero la realidad es que tenemos una escala continua. Tenemos aquí la diferencia en electronegatividad. Cuando es 0, tenemos un compuesto con 0% carácter iónico. ¿Okay? Es decir, que 0% carácter iónico es 100% carácter covalente. ¿Okay? Y hay muchos compuestos. Es posible tener un compuesto con 100% carácter covalente porque el enlace químico está entre dos elementos idénticos. Voy a decir dos átomos. Voy a cerrar la puerta. Ok. Y vemos que conforme aumenta la diferencia en electronegatividad, aumenta el carácter iónico. Entonces pasamos aquí en compuestos que pueden ser covalente no polar, covalente polar, hasta que llegamos a compuestos que son iónicos. Okay. Podemos notar que no hay ningún compuesto que es 100% iónico, porque ese tendrá que tener una diferencia en electronegatividad de infinito, y ese no existe. Okay. Okay. Entonces vamos a dividir utilizando la escala de la diapositiva anterior. Menos de 0,5 se categoriza como covalente no polar. Entre 0,5 hasta 2 se caracteriza como covalente polar. Y después iónico. Entonces a este lado, bueno, voy a bajar este aún más.
Entonces este será covalente. Y aquí vamos a tener y aquí vamos a tener iónico. ¿Sí? Podemos notar que hay algunos compuestos o enlaces químicos que se encuentran en el borde entre covalente no polar y covalente polar. También entre polar y iónico. ¿Okay? Es porque esos límites, esos son arbitrarios. Alguien decidió. Vamos a ponerlo a 0,5 y 2. Fijo. Entonces aquí, al menos basado en este gráfico, hay ambigüedad. Si ustedes tienen números para hacer el cálculo, puede ser que cae justo a un lado o justo al otro lado, pero en el examen, si es una lista de 4 compuestos y hay que elegir cuál es el compuesto con enlace covalente polar, sería como cloro, bromuro de yodo, yoduro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno, para que sea más clara, para evitar la ambigüedad del cloruro de yodo. Hay varias características comunes entre los compuestos iónicos, covalentes o metálicos, pero hay muchas excepciones. En química general ponemos más atención a tendencias generales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, compuestos iónicos, cuando queremos determinar si el punto de fusión, punto de ebullición o solubilidad en agua es alto o bajo, hay que poner atención a cuál es la interacción intermolecular. ¿Okay? Entonces, en el caso de un compuesto iónico, las interacciones intermoleculares, ese es ión-ión. ¿Okay? Cuando la interacción intermolecular es ión-ión, eso es muy fuerte. Entonces, literalmente es difícil separar los iones que se encuentran en el estado sólido. Entonces, el punto de fusión es muy alto. También el punto de ebullición hay que literalmente separar partículas en el estado líquido para pasarlo al estado gaseoso. ¿Okay? En la solubilidad de agua, literalmente hay que separar partículas para que el sólido se disuelve en el agua. ¿Okay? Entonces, hay que separar para cambiar la fase o cambiar el estado físico. ¿Okay? Partículas con más atracción son más difíciles separar. Entonces, los compuestos iónicos con sus fuerzas intermoleculares muy fuertes va a tener muy alto punto de fusión. Pero enlace covalente, ellos tienen interacciones intermoleculares muy débiles. Entonces, en general, el punto de fusión de un compuesto covalente es muy baja. Y para un compuesto metálico, ellos tienen atracción muy fuerte entre los átomos y por lo tanto esperamos un punto de fusión muy alto. Esa tendencia sigue igual para el punto de ebullición. Y la solubilidad en agua. Típicamente los iones, los compuestos iónicos tienen alta solubilidad, pero hay algunos que tienen muy alta energía reticular y por lo tanto su solubilidad puede ser baja. Y ese, ustedes recuerdan en la lista de solubilidad de iones comunes en el capítulo de reacciones químicas. Muchos sales tienen alta solubilidad en agua, pero algunos tienen muy baja solubilidad en agua. Okay. Enlaces covalentes típicamente tienen baja solubilidad en agua y compuestos metálicos típicamente no son solubles en el agua. Okay, entonces, en esta práctica vamos a
identificar cada compuesto aquí como iónico, covalente polar o covalente no polar. Aquí tenemos un cuadro que tiene datos de electronegatividad. Vamos a notar, ese es un poquito diferente que la escala de Pauling, pero no se preocupe. Esos son los datos que vamos a utilizar para esta práctica. Hago el otro. Sí, súper bien. Entonces, ese es el flúor, 3,98 de la tabla. Tenemos 3,16 para el cloro. La diferencia es 0,82, que se encuentra en la región de covalente polar. Perfecto. Ok. Cálculo para el segundo compuesto, flúor, oxígeno, correcto. Tenemos esa diferencia. Entonces, ese justo alcanza en covalente polar. Muy bien. Y ahora con el trifluoruro de indio. Voy, profe. Uh-huh. Excelente. Entonces, dado que el 2,20, bueno, 2,20 es mayor que 2. Muy bien, es iónico. Excelente. Entonces, muy sencillo.